Vamos a la palabra, vamos a Salmos capítulo 103, del verso 1 al verso 5. Salmo 103, del verso 1 al verso 5. Y les leo. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, del verso 1 al verso 5. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra en este hermoso salmo. Y miren, este salmo, digamos que fue escrito por el rey David, es un salmo, digamos que tiene una riqueza bíblica maravillosa, como toda la palabra de Dios. No hay algo que nosotros podamos, digamos que colocar más alto o más bajo en la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es maravillosa, es el regalo de nuestro Dios, es esa palabra, esa promesa de Dios que podemos nosotros tenerlo digamos de esta forma, como un libro. Están años, inspiración del Espíritu Santo en muchos hombres de Dios, varios sitios geográficos, pero todos nosotros podemos en este tiempo poder tener el privilegio de tener este libro, este maravilloso libro que es la Biblia, y poder nosotros tener ese tesoro en nosotros. En la época de los profetas, en la época de los reyes y aún en la época del Señor Jesús, lo único que habían eran los rollos de la Torá. Estaba la ley, estaban los profetas, estaban los libros sapiensales o los libros poéticos, pero estaban en rollos. Pero es el Señor en este tiempo, en esta época de la gracia, en este último tiempo, que sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto por nosotros, pero sabemos que tenemos esa palabra de Dios en un hermoso libro, en un volumen donde podemos nosotros ir a ella y poder leer aquellas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y poder traerlas a nuestras vidas. Y este Salmo 103 es bello, es uno de esos salmos preciosos que escribe el rey David. Y el rey David en esta ocasión, en este Salmo 103, es un hombre ya maduro. David ya tenía varios años de su vida, ya estaba en el ocaso de su vida, y él escribe este Salmo 103 para recordar y para traer a memoria todo lo que Dios había hecho en la vida del rey David. Este capítulo 103 tiene 22 versículos. Igual digamos que está unido al alfabeto hebreo. Tiene 22 letras y son 22 versículos. Y es tan rico, es de tanta bendición, que el rey David, al escribir este Salmo 103, nos muestra la fe inquebrantable a pesar del tiempo. Es increíble. David pasa por muchas situaciones en su vida. Comete errores, es perseguido, aprende de la fe, aprende a depender de Dios. Vive muchas situaciones como rey. Vives muchas situaciones como familia, con sus hijos, todos los problemas familiares que él tuvo con sus hijos, toda la situación que vive con Betsabé. Pero vemos en el Salmo 103 a un David ya maduro, a un David que con el paso del tiempo su fe ha ido madurando. Y qué hermoso es esto, porque nuestra fe debe madurar cada día. Nuestra fe no puede ser la misma de hace 10 años.
Cuando yo leía este salmo y el Espíritu Santo me enseñaba tantas cosas maravillosas acerca de él, de la madurez y de la perspectiva de vida y de esa visión de vida que tenía David en este momento. No es el mismo David que Dios encontró detrás de las ovejas que cuando lo llamó a través del profeta Samuel. No es el mismo que huía de Saúl. No era el mismo que derrotó a Goliat, no fue el mismo que fue coronado como rey, no fue el mismo que se escondió en aquella cueva, no fue el mismo que luchó con sus valientes. Aquí vemos a un David agradecido por las misericordias de Dios a pesar del tiempo. Qué bueno que nosotros podamos madurar nuestra fe siempre. Nuestra fe no puede ser la misma de hace 10 años. Tal vez tú conociste al Señor en una iglesia hace 15, 20 años. Tal vez hace 1 año, 2 años. Pero tu fe no puede ser la misma. Tu fe y tu visión de lo que es Dios, de quién es Dios y del conocimiento que tú tienes de Dios no puede ser el mismo. Nuestro conocimiento de Dios debe ir avanzando cada día. Porque las misericordias y la gracia de Dios son infinitas. Y tenemos que nosotros caminar en la fe y tenemos que nosotros tener un proceso de donde nuestra fe evolucione, donde nuestra fe madure, donde tu fe cada día sea más robusta en Dios. No puedes seguir teniendo las pequeñas batallas que tenías hace 10 o 20 años en tu vida. No puedes todavía estar dudando de ciertas cosas en tu vida. Ya es tiempo de que tú ya dejes de tomar esa leche espiritual que nos dice la palabra de Dios y que comencemos a comer esa vianda, esa comida sólida. El bebé, el recién nacido, debe tomar ese alimento suave, ese alimento digerible, ese alimento que tiene las proteínas, esa leche materna, ese alimento, y progresivamente va aumentando y va madurando y su cuerpo va pidiendo y va evolucionando en todo lo que tiene que ver en su aparato digestivo, en su crecimiento, en sus músculos, en sus huesos, pero ya a cierta edad tiene que dejar esa leche espiritual y comenzar a alimentarse. Pero a la par de esto, porque ¿qué sucede? Muchos de nosotros, sí, aprendemos de Dios, caminamos con Dios, aprendemos en un instituto bíblico a través de enseñanzas, pero nuestra fe sigue siendo pequeña. Tu fe debe ir a la par con Dios. Tu fe debe ir a la par con el conocimiento de Dios cada día. Porque hay personas que saben mucha Biblia. Hay personas que se saben de Génesis, Apocalipsis, pero su fe sigue siendo la de un pequeñín. Su fe todavía es de una persona que todavía no conoce a Dios verdaderamente. ¿Y de qué nos vale a nosotros tener conocimiento si nuestra fe todavía es pequeña? Tu fe y tu conocimiento en Dios deben de ir a la par, porque asimismo tu fe y esa madurez en Dios va a llevarte a ti a crecer, a avanzar y a conquistar muchas cosas. Y vemos nosotros a un David en este Salmo 103. Vemos a un David maduro. Vemos a un David que ha caminado muchas cosas, ha ganado batallas como rey de Israel, pero también ha ganado batallas espirituales. Y qué bueno cuando nosotros leemos este Salmo 103, vemos a un David que tiene una visión y un conocimiento de Dios que antes no lo tenía. Un conocimiento tan profundo, un conocimiento tan grande en Dios que no es otra cosa sino la mano de nuestro Dios guiándolo y llevándolo en gloria, como dice la palabra del Señor. Que tu caminar con Dios no se estanque. Que tu caminar con Dios no sea de vivir de glorias pasadas.
Qué triste cuando nosotros leemos la vida de Salomón, que dice que por causa de las mujeres su corazón se desvió y adoró a dioses ajenos. El gran hombre en el cual Dios se revela a su vida y le muestra y le dice que le pida lo que quiera, y él pide sabiduría y lo hace un hombre sabio. Pero su corazón se tuerce y terminó mal. En cambio, David fue un hombre que, a pesar de todo, murió en sus buenos días, murió temeroso de Dios. Que nosotros, cuando lleguemos a ser personas adultas, adultos mayores, que lleguemos a nuestra vejez, seamos personas que no hablemos de Dios con nostalgia de lo que algún día tuvimos. Qué triste es que nosotros lleguemos a nuestra vejez y hablemos que algún día nosotros ganamos almas, que algún día nosotros predicamos la palabra, que algún día Dios sanó personas a través de nosotros, algún día reunimos multitudes. Pero qué triste ver personas que en el correr de los años su vida espiritual se llena de conocimiento, pero ha dejado esa lozanía y ese verdor que vemos nosotros en el gran rey de Israel, que fue el rey David, en el Salmo 103. Y ese Salmo 103 lo que hace es reflejar esa vida plena en Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus luchas, a pesar de sus bajones, a pesar de esos momentos donde dudó, donde falló, pero sabía que Dios era un Dios lleno de misericordia y lo levanta y lo restaura. Lee este Salmo 103 que tiene grandes versos, pero hoy vamos a estar estudiando los 5 primeros versos de este Salmo, porque han sido de bendición para mi vida y el Espíritu Santo me guiaba en este día a poder compartir esa palabra para tu corazón. Y comencemos en el verso 1, cuando dice el rey David, dice: bendice alma mía a Jehová o a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si tú ves los primeros versos, el verso 1 y el verso 2, David se repite una y otra vez: bendice alma mía a Jehová, o bendice alma mía a Yahvé. Bendice alma mía. Era un deseo en su corazón de estar bendiciendo a Dios con todo su corazón, desde su alma, desde lo profundo de su ser. Era una afirmación que él se repetía. ¿Por qué? Porque quería alejarse del pesimismo. Quería alejarse del desánimo. Para él lo más importante era bendecir a Dios a pesar de todas las circunstancias que podemos nosotros estar viviendo. Siempre vamos a estar nosotros rodeados de situaciones que van a probar nuestra fe, van a probar nuestra perspectiva y nuestro conocimiento de Dios en nosotros. Vas a vivir situaciones personales, familiares, personas que te rodeen o que te rodean, que van a poner en duda o van a querer sembrar tu corazón para poner a dudar los pasos que tú estás dando con Dios. Van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber situaciones donde tu fe es probada, pero también donde hay situaciones alrededor tuyo que van a minar tu camino para que tú o te desvíes, para que te arrepientas, para que vuelvas atrás, o para que tal vez tú desistas de caminar con Dios. Pero el rey David lo que hace es confesar en su corazón y hablar a lo profundo, porque aquí no le está hablando a Dios. Él pareciera que se estuviera hablando a sí mismo en ese momento, diciéndole a su propia alma:
a su propio corazón, a su propio interior, a su alma, hasta lo más profundo de su corazón, que no había otra cosa sino bendecir a Dios con todo su corazón. Ahora, cuando nosotros leemos aquí la palabra, dice que nosotros debemos bendecir a Dios. Y nosotros tenemos un concepto de que es Dios el que nos bendice a nosotros. Cuando Dios aparece, le habla a Abraham, le dice que Dios lo bendeciría. Y le da una bendición, y una bendición es una palabra, es un milagro que Dios puede hacer en nosotros de sanidad, algo donde Dios hace de una manera poderosa y transforma una situación. Para nosotros el concepto de bendecir es algo que Dios hace, es la operación de Dios sobre nosotros. Es algo en lo cual tú necesitas y sientes que Dios te bendice. Pero, ¿qué es bendecir a Dios? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios está completo. Nosotros necesitamos ser bendecidos porque hay situaciones, falencias, hay vacíos, hay circunstancias en nuestra vida que necesitan la bendición de Dios. Necesitan la operación de Dios para que esa circunstancia difícil cambie y se torne en bendición para nosotros. Pero bendecir a Dios, Dios no necesita nada. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ir a la palabra, lo original, para comprender qué es lo que Dios quiere de enseñarnos en esta noche y qué era lo que el rey David quería hablar y quería expresar a Dios en su corazón. Y es bien importante, porque la palabra bendice en el hebreo original que está aquí en el Salmo 103, es la palabra barak. Barak. Y la palabra barak, con K al final, significa arrodillarse. La palabra barak viene del sustantivo que viene de rodilla en el hebreo y significa postrarse, bendecir a Dios como un acto de adoración. Es decir, postrarme y reconocer a Dios en mi vida, bendecirlo cuando yo me humillo. Cuando tú te humillas, cuando tú doblas tu rodilla ante Dios, ante nuestro Dios eterno y poderoso, tú doblas tu rodilla, tú reconoces que en tus fuerzas no puedes. Tú reconoces que tu vida sin Él no es nada y que necesitas de su gracia para que las situaciones que están en tu vida cambien por completo. Para nosotros en el castellano es la palabra bendecir, pero aquí en el hebreo es barak y tiene un significado tan precioso de humillación, de postrarme, de rendirme, de reconocer su grandeza, su poder, su magnificencia sobre nosotros. ¿Cuánto nos falta a nosotros en este tiempo tener esta actitud de adoración? De arrodillarnos delante de Dios, no solamente con las rodillas, sino nuestra alma y nuestro corazón. Porque el Señor dice en su palabra en Juan capítulo 4 que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay personas que se arrodillan, pero eso no significa que estés adorando a Dios. Puedes orar arrodillado en tu cuarto secreto. Cuando estás en la iglesia te puedes postrar. Pero lo que se debe arrodillar es tu corazón. Porque vamos a ver más adelante cómo Dios nos muestra que todo lo que nosotros hacemos para Dios debe ser desde lo más profundo. Hay muchas personas que se arrodillan en la iglesia, en el lugar secreto, pero salen igual de derrotados, salen igual de pesimistas, salen igual de
con su corazón duro, lleno de rencor, lleno de dudas, lleno de incredulidad en sus vidas. Cuando nosotros nos postramos y nos manda el Señor aquí, lo que habla su palabra en estos versos, en los primeros versos del Salmo 103, y lo que el rey David decía es que esa palabra Barak era algo muy profundo del corazón, no era algo superficial. Sí doblaba sus rodillas, pero era su corazón el que hablaba. Por eso él dice, bendice alma mía. Lo que le está diciendo David a su ser interior es, arrodíllate, póstrate, alma mía. Póstrate, alma mía. Acordémonos que el alma tiene el intelecto, la voluntad y las emociones. En el alma reposa nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Es lo que nos marca a nosotros, donde reposa el carácter, la personalidad nuestra. Y lo que el rey David estaba diciendo era que mi ser interior, que mi ser, no este cuerpo, mi ser verdadero debía postrarse ante el Señor. Y eso significa que tu voluntad debe rendirse al Señor en adoración. Que tus emociones, que tu intelecto se postre ante el Señor. A veces nosotros queremos llevar nuestra vida a nuestra manera. Queremos nosotros crear una amalgama de creencias, de situaciones que nosotros hemos vivido en nuestra vida como creyentes. Pero cosa diferente es cuando nosotros vamos a las Escrituras, a la palabra, a la esencia de la palabra de Dios y podemos nosotros caminar en ella. Aquí el escritor del Salmo está diciendo que todo mi ser, que todo lo profundo de ti se arrodillen. Rinde las áreas de tu vida al Señor. Rindamos nuestro corazón en gratitud y en amor a Él. Y no te lo estoy diciendo como algo impuesto. Te estoy diciendo que el contexto de lo que venimos hablando es el conocimiento de Dios. El amor de Dios por David lo lleva a él a que se postre en adoración, en humillación en toda su vida. Porque muchos lugares te dicen, es que tú tienes que postrarte, es que tú tienes que orar arrodillado. No. Tu corazón debe estar arrodillado, como la palabra hebrea lo dice, barak. Postrarse, arrodillarse en adoración. Porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos vidas rendidas a su amor. Corazones completamente enamorados de Él. Corazones postrados, humillados en adoración, reconociendo sus maravillas, reconociendo su poder. Tu alma debe reconocer al Señor. Y dice aquí la palabra en el verso 2, dice aquí, y bendiga, dice, bendice alma mía. En el verso 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué hermoso. Miren lo que les digo. Dice, bendice alma mía, dice, bendiga todo mi ser, todo mi ser. Esa palabra, mi ser, en el hebreo es kerev, que significa mis entrañas. Mis entrañas. Kerev en hebreo es mis entrañas. Y aquí dice el rey David cuando escribe este salmo, dice, y bendiga todo mi ser, todas hasta mis entrañas, bendigan tu santo nombre. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Nosotros vemos esto en Levítico, en el capítulo 1, en el verso 13, y en el verso 9, en el verso 14, capítulo 9, verso 14 de Levítico, y Levítico capítulo 1, verso 13. Las ofrendas cuando se debían llevar para que sean quemadas,
Dice la palabra que todas sus entrañas deberían de ser completamente quemadas delante de Dios, como un sacrificio. Esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran de adoración. El cordero moría por nuestros pecados, pero luego era quemado. Y todas las entrañas deberían ser quemadas. Porque las entrañas de aquel animal tipifican nuestro ser interior, nuestra alma. Tu conversión a Dios no es algo externo. Tu conversión, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios no es algo aparente. No es algo que tú puedas hacer de apariencias para otros. Dice la palabra aquí, esa palabra quereb, que es mi ser. Bendiga mi ser. Mi ser significa mis entrañas. Es decir, que no es algo externo en tu vida. Cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú lo adoras, cuando tú lo exaltas, debes adorarlo desde lo profundo, pero no de una forma superficial. Porque nosotros solamente podemos adorar a Dios desde lo más profundo, desde, como dice aquí la palabra, desde nuestras entrañas, cuando tú realmente conoces al Señor. Cuando tú te enamoras de una persona, dice uno que siente mariposas en el estómago. Porque el sentimiento pasó de ser algo intelectual a convertirse en algo viral, de algo visceral, algo que está en lo profundo y te mueve cuando ves a esa persona. Cuando estás enamorado, cuando estás enamorada, tú sientes esa emoción interna. Y así mismo debe ser con Dios. Tu relación con Dios no puede ser algo simplemente externo, de ir a la iglesia, de escuchar una predicación, de orar, pero no pasa nada en tu interior. David lo que aquí nos está diciendo es que todo mi ser interior, todas mis entrañas, todo mi ser, desde lo más profundo, deben amar y bendecir a Dios. Y ese bendecir es barak en hebreo, que significa postrarse. Por eso este Salmo 103 es tan maravilloso, porque nos muestra un David que ya no pelea con Dios. No es un David que comete, digamos, esos errores en su vida de querer hacer lo que quiere. Es un hombre completamente rendido a Dios, un hombre maduro, un hombre que ha conocido a Dios en su caminar y puede rendirse a Dios desde lo más profundo del corazón. Por eso hoy te invito a que tú puedas volver tu corazón a Dios de verdad y conocer su amor infinito y su gracia en el Señor Jesucristo. Que si tú has perdido el amor, que si todo se ha vuelto simplemente enseñanzas, ir a una iglesia, hacer o deshacer, pero no hay ese amor profundo, eso que te impulsa por amor a Él. Es tiempo de volver a encender nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón para que Dios pueda volver a encender nuestro corazón y poder tener una entrega verdadera, no una entrega superficial, sino que tú puedas tener un amor verdadero de Dios. Pero no como de pronto nos han enseñado, que es que tú tienes que amar a Dios, es que ustedes tienen que amar al Señor. No, el amor no se impone. No se impone. Yo no puedo amar obligado a nadie. Miremoslo en nuestro plano terrenal. Si a ti te gusta alguien, una jovencita, si a ti te gusta un muchacho, tú no te puedes obligar a amar. Ya sabemos el fracaso de los matrimonios
cuando se casan y dicen, no, yo creo que lo voy a amar con el tiempo. Ese es el peor error de un matrimonio. Ese matrimonio está destinado a caer porque nadie va a amar a alguien con el tiempo. Nadie va a obligarse a amar. Y menos a Dios. Tú no puedes obligarte a amar a Dios a las malas. Tú amas a Dios porque lo conoces. Por eso el salmista luego nos habla de los beneficios. Porque lo que a ti te enamora de Jesús es lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Es cómo pudo llevar tu pecado y tu vida que estaba completamente desahuciada y la logró a través del sacrificio y de su amor y de su sangre, pudo restaurarte y quitarte la condenación eterna. Tú comienzas a amar al Señor cuando lo conoces. En el antiguo pacto, sí, obviamente Dios le decía que debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros en el pacto de la gracia, a través del Señor Jesucristo, no es un amor impuesto. No es un amor de mandato, de ley. Es un amor de fruto de su amor. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tú puedes amar a Dios porque comprendes su amor, no porque te obligan desde un púlpito a amar a Dios a las malas. Porque hay gente que dice, no, es que yo tengo que amar a Dios, tengo que amar a Dios, tengo que amar a Dios, y están como midiendo su cantidad de amor, su volumen de amor. No hay un ser humano, a no ser el Señor Jesucristo, pero no ha habido un hombre en la tierra que pueda amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su mente. No lo ha habido. Acordémonos que la ley fue hecha para eso, para mostrar nuestra incapacidad de obedecer y de lograr alcanzar la medida de Dios. El amor de Dios nosotros lo conocemos cuando aceptamos el amor de Jesucristo en nuestras vidas, cuando aceptamos el amor de Dios. A muchos de nosotros nos cuesta quitarnos de nuestra cabeza que por obras no vamos a lograr nada. No es tu esfuerzo, no es que tengo que esforzarme para buscar al Señor, es que tengo que esforzarme para vivir en santidad, es que tengo que esforzarme para tener fe. No, la gracia de Dios en tu vida es suficiente para que tú puedas ser levantado en el amor de Dios y tener fe. Conozco personas que han luchado con ataduras en su vida, con vicios, y han querido dejar esos pecados y han querido dejar esos malos hábitos en sus vidas. Créeme que a punta de bibliazos esa persona jamás va a dejar eso. Lo va a hacer sentir cada vez más condenado y más incapaz y más impotente ante esa situación. Pero cuando nosotros logramos predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y llevar un mensaje de salvación y de bendición, ahí es cuando la gente comprende que la condenación fue quitada por el pago que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es bien importante eso, que nosotros podamos comprender eso, que podamos caminar en el amor de Dios. Podemos caminar y comprender la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que dice aquí la palabra. Luego dice en el verso 2, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El rey David continúa hablándose a sí mismo, hablando a su interior, a sus entrañas por completo. Y le dice, bendiga mi ser su santo nombre. Pero aquí le dice luego en el verso 2, no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos
muchas cosas que Adán y Eva nos dejaron. La caída de Adán y Eva tiene una huella en nuestra memoria, en nuestro ADN, que fue impresionante. La caída de Adán y Eva no es solamente una historia de algo que sucedió algún día, no es una leyenda. La caída y la desobediencia de Adán y Eva nos dejó un golpe en nuestro ADN, en nuestra memoria, en nuestra raza, en nuestra carne, que hasta el día de hoy todavía el ser humano la tiene. Por eso el Padre tiene que enviar a su Hijo, porque no había otro remedio para sanar y restaurar la creación de Dios. Y yo podía aprender algo que el Señor me dejaba, y es acerca de esto, cuando el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Adán y Eva tenían el privilegio de estar en intimidad con Dios. Dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto. Es maravilloso lo que Dios hizo en los 6 días. Las maravillas que Dios hace. La creación. El milagro de Eva, de la costilla de Adán. Ese huerto hermoso y perfecto. Era maravilloso lo que Adán y Eva tenían. Pero Dios les da una sola palabra y les dice: de ese árbol no coman. Y es increíble que todo lo que Dios hizo en Adán, todo lo que Dios hizo en Eva, todas las maravillas del paraíso, de ver la gloria de Dios y la perfección, porque Dios dijo: todo lo que he hecho es bueno. Tener esa comunión con Dios. Pero a Adán y Eva se les olvidó todo eso cuando tomaron del fruto de ese árbol. Y al ser humano nos quedó eso. Olvidarnos de Dios tan rápidamente. Olvidar tan rápido todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Cuando yo leía eso y como que se me quitaba una venda, yo decía: muy tremendo. Porque Adán y Eva tenían a Dios ahí. Tenían la gloria de Dios allí. Y se olvidaron de Dios. Cambiaron toda esa gloria por una pequeña locura, como dice Eclesiastés. Olvidaron fácilmente olvidaron esa gloria de Dios por algo. Y nosotros somos muy prontos a olvidar lo que Dios ha hecho. Por eso les digo, no solamente Adán y Eva cayeron, es que nos dejaron una herencia en nuestra vida, y una herencia que tenemos es a olvidar a Dios fácilmente. Olvidar lo que Dios hizo en el pasado. Nosotros como seres humanos amamos el presente, deseamos el futuro, pero el presente muchas veces nos aparta de Dios porque nos hace olvidar. Nos gusta la inmediatez, nos gusta a nosotros lo que nos da placer momentáneo, lo que nos da a nosotros esa respuesta rápida, inmediata. Y nos olvidamos a Dios, y por eso el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides esa naturaleza impregnada en nuestras vidas que nos dejó Adán y Eva. Tendemos a olvidarnos
de las bondades de Dios en nosotros. Tendemos a olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tendemos a olvidarnos a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es algo que nosotros tenemos que estar recordando en todo momento y en todo tiempo. Por eso el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Tienes que estar recordando siempre. No te olvides de las cosas que Dios hizo. Quiero que miremos en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 en el verso 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si nosotros pudiéramos evaluar toda la historia del pueblo de Dios, podríamos resumirlo en muchas cosas. Pero si nosotros pudiéramos hablar del fracaso del pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios se olvidó de Dios. Y cuando se olvidó de Dios, fracasó. Cuando el pueblo de Dios olvidó las promesas, cuando el pueblo de Dios olvidó los mandatos, los estatutos y los preceptos que le había dado a su pueblo, el pueblo de Israel cayó y fracasó como nunca antes. Si nosotros vemos la historia de los jueces en el libro de Jueces, o de Primera de Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras, Nehemías, todo estos libros, nos muestran la facilidad con la cual se olvidaron de la ley de Dios, o se olvidaron de Dios. Pero cuando recordaban a Dios sus promesas, cuando recordaban la palabra, cuando recordaban la palabra que Dios les había dado, volvía la presencia de Dios y ellos volvían a lograr la victoria. Pero pasaba un tiempo y volvían a olvidar. Somos tan fáciles para olvidar. Somos tan fáciles para olvidarnos de las cosas que han sucedido, que un día Dios hizo en nosotros. Hay dos cosas en las cuales no debemos olvidarnos en nuestra vida: lo que Dios hizo en ti y lo que Cristo hizo por ti. Vuelvo y te repito, no puedes olvidar dos cosas en tu vida: lo que Dios hizo en tu vida en algún momento de tu vida, y lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. A veces hemos nosotros logrado conquistas. Dios nos ha sanado de enfermedades. Dios hizo milagros financieros con nosotros en el pasado. Tal vez ese familiar que estaba enfermo, el Señor lo sanó. Tal vez recibiste un milagro, recibiste una palabra, recibiste de parte de Dios una bendición tan grande que en ese momento tú no dudabas de la existencia de Dios. Podrían pararse frente a ti 15, 50 ateos para decirte que Dios no existe, pero lo que había Dios hecho en ese momento en tu vida era tan fuerte que nada te movería de esa situación. Eras invencible. Cuando Dios hizo ese milagro en tu vida, eras invencible. Tu fe creció. Tu fe se disparó como nunca. Tu conocimiento de Dios se disparó.
pero ya te olvidaste de eso. Y hoy cuando eres probado, hoy cuando pasas por una situación difícil, te olvidaste de lo que un día Dios hizo en tu vida. Por eso el salmista David nos dice acá, no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca puedes sacar atrás de tu vida lo que Dios hizo contigo en algún momento. Y hoy estaba en mi trabajo y se acercó mi mamá con un cuaderno y me dijo, mire, en esta fecha nosotros oramos. Me escribió en ese cuaderno, lo tenía escrito. A mí, vuelvo y les digo, a mí se me había olvidado hasta la fecha. Y me dijo, mire, hoy encontré este cuaderno y decía, nosotros oramos en esta fecha y al otro día Dios hizo un milagro. Eso fue en febrero del 2020, más o menos. Y a mí me parecía increíble eso. Porque a nosotros fácilmente archivamos los milagros. Los dejamos en la memoria. Que se vayan. Pero es increíble. Porque hoy veía eso y yo decía, yo ya tenía preparada esta enseñanza y yo veía cómo el Señor me decía, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Tienes escritos tus milagros? Y de cuando en cuando vuelves a sacar esas hojas y comienzas a leerlas de lo que Dios hizo en tu vida en algún momento. ¿Escribiste la fecha, los sentimientos, las veces que tuviste que orar y cómo progresó el milagro y cómo Dios hizo en tu vida? ¿Cómo Dios abrió puertas? ¿Cómo ese dictamen médico cambió de tu vida? Somos tan fácil de olvidar. Dejamos atrás las cosas. Y el salmista se repetía, Señor, no olvidemos ninguno de tus beneficios. No los olvides. Escríbelos. Escribe los milagros que un día Dios hizo en tu vida. Y de cuando en cuando estés desanimado, cuando tu fe esté por el piso, acuérdate de lo que Dios hizo en tu vida, en tus familiares, en tus hijos. Acuérdate de lo que un día Dios hizo, porque esa fe volverá a encenderse en tu corazón cuando leas esas historias, esos recuerdos que escribiste. El pueblo de Israel cuando recordaba es que Dios hizo esto, Dios abrió el mar, Dios trajo el maná, el avivamiento, el despertar en el corazón volvía. Dios no hace milagros en tu vida para que tú los eches bajo tierra y los olvides. Esos milagros que sucedieron atrás son los cimientos para vencer hoy. Escúchame, esos milagros del pasado son los cimientos, son las bases para la fe de hoy. Pero a veces nosotros olvidamos los milagros. Olvidamos que no teníamos empleo y oramos y Dios nos dio un empleo. Oramos que un día el médico dijo que nuestros hijos tenían una enfermedad. Oramos, el Señor hizo un milagro y no tenía nada. Acuérdate cómo tu fe ese día, tú dijiste, Señor, yo creo en ti. Eres poderoso, eres grande, eres maravilloso, Señor. Pero ¿por qué hoy, cuando viene la situación difícil, no tienes cimientos? Tu fe está como soldados de chocolate en un día caluroso. Por más que se vea el soldado allí de pie, con el calor, sus piernas se derriten y se caen. Tu fe debe estar firme.
Acuérdate de todos los milagros que Dios ha hecho. Acuérdate de las palabras que el Señor ha hablado a través de ti, a través de ti, de profetas, a través de tu devocional. Esos días donde estabas desesperado y de pronto abriste la Biblia y había un verso y llegó a tu vida y lloraste. Acuérdate de eso. Acuérdate cuando Dios te llamó. No olvides eso. Acuérdate de cada palabra que Dios haya traído a tu vida. Trae la memoria, porque eso te va a hacer a ti crecer en madurez. Y eso era lo que el salmista, el rey David, en el ocaso de su vida, en la madurez, en sus últimos días, escribe este salmo para acordarse y una y otra vez avivar ese fuego de la fe. Avivar ese fuego en su corazón para que su fe no estuviera tambaleante, sino que estuviera firme hasta los últimos días. Escríbelo. Escribe cada milagro. Tómate un día, tómate medio día a escribir y a recordar. Y escribe en un cuaderno lo que Dios te habló, lo que Dios hizo en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Y dale gracias a Dios todos los días por eso. Acuérdate de Adán y Eva, teniendo a Dios al lado en el huerto, teniendo las maravillas, teniendo lo que ellos tenían. Estar viviendo en la misma gloria de Dios allí en el huerto. Pero se olvidaron de Dios, de las cosas que Dios les había dicho, y cayeron fácilmente. Luego el rey David comienza a profundizar en la palabra. Quiero tomar un tiempo para algo bien importante antes de cerrar lo que estaba hablando de no olvidar. El Señor en su palabra en Primera de Corintios en el capítulo 11 en el verso 26 cuando el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor la Santa Cena. La Santa Cena, la Santa Comunión, el tomar el pan, el tomar el vino, es recordar. El Señor Jesucristo sabía lo fácil que sería para ellos olvidar el sacrificio de Cristo. Por eso el Señor en la Santa Cena, en la última cena, cuando está con sus discípulos, les dicen: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto todas las veces en memoria de mí. Porque es necesario. El Señor sabía que olvidar el sacrificio de Jesús es muy fácil. Porque lo que les digo, lo primero es no olvidar lo que Dios hizo en ti. Pero lo segundo es no te olvides nunca del sacrificio de Cristo en tu vida. Nunca te olvides de la cruz del Calvario, de lo que Jesús hizo, de los azotes, de la corona de espinas. El Señor por eso en la Santa Comunión, en la última cena, les dicen: aquí está, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que es el vino. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto cuantas veces sea necesario para acordarse de mi sacrificio, de mi vituperio, de mi escarnio, de mis azotes, de mi humillación. No te olvides, porque esa es la piedra angular de tu vida y de tu familia. No te olvides del sacrificio de Jesús. Todos los días debemos recordar el sacrificio. Debemos darle gracias al Señor por su sangre. No es cada vez que te acuerdes. No es cada vez que veas una película de la pasión de Jesús, de lo que vive Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí sí, Señor, gracias, cada año en Semana Santa. Dale gracias a Dios todos los días por el sacrificio de Cristo. Toma la Santa Comunión en familia. Toma la Santa Comunión en tu iglesia. Y recuerda los azotes del Señor. Recuerda los clavos atravesando sus manos. Recuerda el sacrificio y las bondades de la cruz del Calvario para nosotros. Todos los días dale gracias al Señor por su sangre. Porque si no fuera por su sangre, si no fuera por su sacrificio, hoy no estaríamos aquí. Tú y yo no podríamos estar.
Pero gracias a su sacrificio, gracias a su amor, a la sangre que vertió, hoy podemos estar aquí y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor Jesús por darnos su vida, su sangre por nosotros. Podemos perder el primer amor cuando entramos en el activismo de la iglesia, cuando entramos nosotros en el activismo diario de nuestro trabajo, cuando la vida se nos vuelve rutinaria, pero lo que va a traer sazón a tu vida, lo que va a hacer que tus días sean diferentes es cuando tú te acuerdas de todo lo que Dios hizo, pero de lo que Cristo hizo por ti. No hay día que en mi tiempo de intimidad con Dios no piense y no medite en la cruz del Calvario. No hay día en que yo no le diga al Señor cuán hermoso, y aún le digo, Señor, revélame si hay algo en mi vida que necesito aprender del sacrificio de la cruz del Calvario. Estoy dispuesto a que me lo enseñes, Espíritu Santo. Si hay algo en mi vida, si hoy necesito, Señor, volver a entender y a comprender, si hay algo que me quieres enseñar de tu sacrificio, estoy dispuesto a aprenderlo, Señor. Porque ese es el eje central de mi vida y de nuestro ministerio, nuestra iglesia. Esa es la roca donde descansamos. Esa es la roca donde tu hogar debe descansar. Esa es la roca donde tú puedes postrarte y clamar al Señor sin temor, porque Él te va a escuchar. Luego dice en el verso 3, y ahí comienza el rey David a describir esos 5 beneficios. Son 5, donde él se centra. Y el primero es cuando dice allí en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el Salmo nos lleva a comprender todos esos beneficios que nosotros tenemos. Todos esos beneficios los vemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el primero y el principal es que Él perdona. Dios perdona. Porque nuestra naturaleza, nuestra humanidad está destruida, está apartada, está completamente, hay un abismo entre Dios y nosotros causado por el pecado de Adán y obviamente lo que ha traído a nuestras vidas como consecuencia de su desobediencia fue la separación de Dios con nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente el Señor lo que hace es colocarles pieles sobre ellos. Dios busca a Adán. No es Adán el que busca a Dios. Dios siempre nos busca. No es Adán el que, Dios, ¿dónde estás? No, es Dios el que busca a Adán. Y le dice, ¿dónde estás tú? Y él dice que él tuvo miedo. Y dice que estaba desnudo. Y le dice, ¿quién dijo que estabas desnudo? Y él dice, comí del fruto de aquel árbol. Y Dios le coloca a ellos pieles porque ellos tenían ramas como hojas encima porque sentían vergüenza y sentían miedo. Ahí es donde nuestro Dios hace el primer sacrificio. Porque al ponerle pieles significa que Dios tuvo que haber hecho un sacrificio y colocarle esa piel ensangrentada y untada de sangre por ese primer sacrificio. La sangre tuvo que haber untado el cuerpo de Adán y Eva. El primer sacrificio lo hace Dios, tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Hay un abismo, pero ellos salen de ese lugar de privilegio. Dice la palabra que Dios colocó a un ángel, un querubín, para que protegiera ese lugar y ellos no pudieron entrar. De ahí para adelante la humanidad cae, la humanidad está separada de Dios.
Y a pesar de que se hacían sacrificios cada año, luego más adelante, a través digamos, de todo el pacto que Dios hace con Moisés y con el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando les da las tablas y luego les da las leyes de todo lo que nosotros vemos en Levítico, en Números. Pero aún así, era necesario cada año sacrificar un animal por familia. Pero al año había que volverlo a hacer. Es decir, no duraba sino un año ese beneficio del animal sacrificado. Pero dice la palabra que en el Señor Jesucristo ya no hay necesidad de más sacrificios, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos trajo a nosotros vida y perdón total. Pero el primer beneficio que el rey David habla es acerca del perdón de Dios. Dice, no olvides tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. El propósito de Dios principal, por eso está de primeras como beneficio. Lo principal para Dios es que tú te reconcilies con Él. Es que tú puedas comprender su perdón. Que tú puedas aceptar a Jesús como ese sacrificio que se dio por ti en la cruz del Calvario. Para Dios es importante y para Dios es fundamental como primer beneficio antes que cualquier cosa que tú te reconcilies con Dios. Si nosotros vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vemos todo el andar, el peregrinar del Señor Jesucristo en la tierra, y lo que logran retratar, lo que logran plasmar Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la vida del Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo no había otra cosa más importante que el perdón y la reconciliación con el Padre. Ese fue su ministerio. Aún el de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego el Señor Jesucristo comienza a hablar de la reconciliación, del perdón. Pero hay tres enseñanzas del Señor Jesucristo, donde nos muestran a nosotros la prioridad de Jesús y ese deseo de que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él, que pudiéramos poder tener una relación de intimidad con el Padre verdadera. Y es bien importante que nosotros tenemos que entenderlo, porque el Señor Jesucristo sabía que la raíz de la enfermedad, de la ruina, de la muerte en el ser humano está en el pecado. La raíz de tus fracasos, la raíz de tu depresión, la raíz de tus miedos, la raíz de tu enfermedad no vinieron por arte de magia. Son causa del pecado. El pecado es lo que daña, lo que pudre, la raíz de lo que Dios quiere traer en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo siempre llevó a que la gente tuviera una reconciliación y pudiera creer correctamente en el Padre y pudiera tener esa revelación de la salvación, de su obra y de su ministerio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. En Marcos capítulo 2, en el verso 1 al 12, Marcos capítulo 2, del 1 al 12, se cuenta la historia de un hombre del que el Señor Jesucristo está en una casa y vienen 4 hombres con un hombre paralítico en una camilla, digámoslo así, hecha pues obviamente de artesanal para esa época. Y al ver, dice aquí la palabra en Marcos 2,
del 1 al 12, ven la multitud que estaba agolpada en esa casa y obviamente ellos no tienen cómo entrar para que el Señor Jesucristo pudiera entrar a ese lugar, para que ellos pudieran llegar al Señor Jesucristo. Entonces lo que hacen estos hombres es subirlo por el techo de aquella casa, de aquella construcción que había en ese momento, y lo bajan a los pies del Señor, donde el Señor Jesucristo estaba compartiendo la palabra en ese momento. Y allí en ese momento, dice la palabra, en el verso 9, dice a ellos, les dice, porque habían fariseos en ese momento. Y obviamente ellos sabían, el pueblo judío sabía que el único que podía perdonar pecados era Dios. Nadie, por más rabino, conocido y conocedor de las Escrituras, pero ningún rabino, ningún profeta, ni siquiera Moisés mismo se había atrevido a decir que podía perdonar pecados, porque el perdonar pecados solo se le atribuye a Dios. Y en el verso 8, les leo para que ustedes luego lean Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Dice en el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Para el Señor Jesucristo, el problema del paralítico radicaba en su pecado. Pero también el Señor quería mostrar en ese momento el poder de Dios en su vida, no solo para levantar a un paralítico de su enfermedad, sino demostrar el poder que tenía Él de reconciliar y de perdonar a la humanidad. Otra historia está en Juan 8, del 1 al 11. La mujer que fue descubierta en adulterio. Dice la Biblia que llevaron a esta mujer ante Jesús y la acusan. Y todos la iban a apedrear en ese momento. Juan 8, del 1 al 11. Y la iban a apedrear porque la ley decía que ellos debían ser lapidados. Es decir, la pareja que fue encontrada en adulterio. Lo sorprendente es que no traen a la pareja, traen solamente a la mujer. ¿Será que no les convenía traer al hombre ante el Señor? Porque los fariseos y escribas de ese momento manipulaban la ley. Y solo traen a la mujer. La ley decía que los dos debían de ser traídos y debían de ser lapidados, es decir, que debían ser muertos a partir de ser apedreados. Pero solo traen a la mujer. Y cuando traen a la mujer, le dicen, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto ilícito del adulterio. ¿Qué debemos hacer? Porque esos hombres querían probar a Jesús. Y el Señor coloca la ley mucho más alto, acordémonos. El Señor no viene a destruir la ley. El Señor viene a cumplirla, pero a ponerla más alto. Y dice, ok, listo. Se arrodilla el Señor, se hinca y comienza a escribir en la piedra, en el piso. Recordándoles a ellos que la ley había sido escrita por el dedo de Dios. El pueblo judío sabía muy bien lo que Jesús estaba tratando de mostrar. La ley en el monte de Sinaí había sido escrita, dice la palabra, por el dedo de Dios. Y el Señor Jesucristo
se hinca a la altura de la mujer, postrada, llorando, esperando a ser juzgada y muerta. Y el Señor comienza a escribir en la piedra fría. Los judíos sabían lo que estaba pasando. Y el Señor se levanta y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Los dejó desarmados por completo. Y estos hombres comienzan a tirar las piedras a su lado y se van. Y el Señor la mira y le dice: ni yo te condeno. Jesús tenía la autoridad porque Jesús no había pecado. Jesús estaba libre de pecado. Jesús tenía toda la autoridad para apedrearla, porque en él no había pecado. No significa que Jesús también tenía pecado y por eso él no la apedreó. Por eso él le dice a ella: ni yo te condeno, ni yo, que no habiendo pecado podría apedrearte, no te condeno. La perdona y le dice: vete y no peques más. Y en Lucas capítulo 7, en el verso 36 al 50, viene una mujer que era una mujer pecadora, una prostituta, estaba allí en la casa de un fariseo. Y esta mujer toma un frasco de perfume y apenas llega el Señor Jesucristo, lo derrama en sus pies y esa mujer comienza a llorar, arrepentida, y con sus cabellos limpiaba y con sus lágrimas limpiaba los pies del Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a esta mujer que tus pecados te son perdonados. La reconcilia. Jesús está por encima de la ley. Jesús no viene a destruir la ley. Jesús viene a cumplirla, pero a ponerla más alto. Dios quiere reconciliarnos con el Padre. Ese es su objetivo. Por eso el rey David lo dice acá: no olvides ninguno de sus beneficios. Para Dios lo más importante era reconciliarte con el Padre. Sí, a Dios le interesan tus milagros. Sí, a Dios le interesan tus necesidades, tus luchas, tus problemas. Pero Dios quiere reconciliarte con el Padre. Miremos el verso 3. Dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Dice: el que sana tus dolencias. El que sana tus dolencias. El primero que veíamos es que Él perdona tus iniquidades. El segundo beneficio que el rey David decía era: Él es el que sana todas tus dolencias. Isaías 53:5, ya lo sabemos, lo hemos recitado varias veces. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Y aquí dice el Señor claramente en el verso 3, dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Sana tus dolencias. El Señor sana todo lo que te duele físicamente. Todo lo que te genera preocupación. A veces pensamos que la sanidad de Dios para nuestros cuerpos es algo tan lejano, tan místico, tan inalcanzable. Pero el rey David decía claramente y lo confesaba: Él es el que sana todas mis dolencias, todos mis dolores, todo lo que el enemigo por causa del pecado causó en mí. Dios lo puede sanar. Dios puede sanar completamente todas tus dolencias. Él es el que sana tus dolencias. La palabra aquí sana en el hebreo es Rafa, que significa sanador. Y es la misma palabra que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 15, en el verso 26. Cuando el pueblo de Israel va y toma en las aguas de Mara, que significan amargura.
Y Dios le dice a Moisés que tome había un árbol allí junto a las aguas, y le dice, derriba ese árbol y lánzalo a las aguas, y las aguas se endulzan. Y eso hace Moisés. Moisés derriba el árbol y esas aguas amargas se vuelven dulces. Y Dios le dice ahí, le promete a su pueblo y le dice que Dios no permitiría que las enfermedades que había en Egipto vendrían a ellos, porque Dios es Jehová Rafa, Jehová, Dios mi sanador, que es Cristo. El árbol que cae a las aguas era Cristo. Tipifica a Cristo muerto. Y Él es el que endulza mis aguas. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que sana mi vida de toda enfermedad. Tú no necesitas hacer un curso para para orar por un enfermo. Tú no necesitas un tratado, un estudio teológico para concluir que Dios sí sana las enfermedades. Recuerdo un libro hace muchos años que lo leí, que era un libro gordísimo. Y era un hombre que no creía en los milagros, un pastor, un hombre teológicamente formado. Y al final, en el último capítulo, 400 hojas después, concluye que Dios sí hace milagros. Ahórrese eso, hermano. Lea los evangelios. Y punto. Pero hemos complicado la sanidad, que si no ora el pastor, si no me pone manos, si no trae el aceite, si no hace esto, si no hace lo otro, no me voy a sanar. Es que de pronto está esperando que el pastor, de pronto uno ora por una persona enferma y ora 5 o 10 segundos. No, yo no me voy a sanar. Yo esperaba que el pastor orara por ahí 1 hora, 2 horas, invocara al ángel Gabriel, al Señor Jesucristo y a las huestes de maldad que se llevarán la enfermedad. No. Es la fe que nosotros tenemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. No hay que tener una fe elaborada y estructurada. A veces creemos que el grano de mostaza es algo tan grande que soy tan indigno de tenerlo, que por eso es que Dios a mí no me escucha. El Señor dice claramente aquí, Dios es el que sana mis dolencias. Punto. Dios es el que me sana. Dios es el que me restaura. Dios es el que me alivia. El que me quita los dolores. Dios te puede sanar a través de la oración del pastor. Pero también si Dios ha permitido la medicina. Tal vez tu enfermedad se va cuando tú te tomas juiciosito lo que te tienes que tomar. Dios tiene muchos métodos para sanarnos. La Santa Comunión. Cuando tomamos el pan, cuando tomamos la copa, el cuerpo del Señor Jesucristo está. El Señor dice, esto es mi cuerpo. Y la Biblia dice claramente que por sus llagas somos sanados cuando tú tomas el pan, que representa ese sacrificio del Señor Jesucristo. Tú recibes sanidad. Recibes sanidad. He podido ver personas sanadas a través de la Santa Comunión. He podido ver personas sanadas a través de la oración de un hombre de Dios. He visto personas sanadas con la medicina. Pero es el Señor. Tu fe debe estar puesta en el Señor. Luego dice en el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Y esto es hermoso. Esto es para otra enseñanza más adelante. La palabra dice realmente aquí, dice el que te redime, el que redime tu vida de la destrucción. En el original hebreo. El que redime tu vida de la destrucción. Todos nos hemos visto enfrentados a eso. El enemigo, como yo le decía a alguien, el enemigo nos odia. Y el enemigo, si no es por la gracia de Dios, el enemigo iría con todo contra nosotros y nos destruiría. Acabaría con nosotros.
Pero es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que impide que el enemigo cumpla sus planes en nosotros. Si algo vamos a ver en el cielo cuando estemos con el Señor, es cuántas veces fuimos librados de la muerte y no nos dimos cuenta. ¿Cuántas veces estuvimos al borde de morir por un accidente, por una falla mecánica? Porque tal vez tú ibas por una calle y los ladrones, los asesinos, cruzaron una cuadra antes y no te vieron. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios porque Él libra tu vida de la destrucción. Libra tu vida del peligro, de personas que de pronto pudieron haber llegado a tu vida y haber hecho tu vida un completo desastre. Tal vez Dios sacó personas de tu vida porque Dios no quería que tú sufrieras más. Pero Dios dice aquí en su palabra, Él rescata del hoyo tu vida. Dios te redime de la destrucción. Ahora, miren, y esto es lo que quiero enseñarles en otra predicación. La palabra redime aquí en el original, en el hebreo, es la palabra Gaal o Goel. Gaal o Goel, que significa redimir, ¿cierto? Significa redimir. Pero a lo que se refiere aquí el salmista es al pariente cercano. Y el pariente cercano nosotros lo vemos en Levítico capítulo 25, verso 25. Y aquí dice en la palabra, en Levítico 25, 25, nos habla de que cuando una persona, una mujer viuda, que pierde todos sus bienes, antes de ser esclavizada una persona o antes de vender sus bienes porque no tiene nada más porque lo perdió todo, dice la palabra que el pariente más cercano debería de venir y comprar y de pagar las deudas de esa persona, de ayudarla, de redimirla, de rescatarla de ese momento de ruina. Y para nosotros poder comprender un ejemplo bien específico es el libro de Ruth. La historia de Ruth es una historia hermosa, es una historia preciosa que nos habla acerca del pariente cercano. Y Ruth era una mujer que no era israelita, era moabita. Y viene este hombre, Boaz, y la redime. Es decir, su pariente cercano viene a rescatarla de la ruina, viene a rescatarla del mal momento que estaba viviendo. Y Ruth y Boaz, que era este hombre de Dios poderoso y maravilloso, se casan y de allí también viene la descendencia, porque Ruth y Boaz tienen a Isaí, y Isaí es el abuelo del rey David. Y es increíble porque de ahí viene el Mesías. Nuestro pariente cercano, hablando de Levítico y hablando de la ley, de allí, de lo que dice la palabra, es Jesús. Jesús es quien viene y nos rescata a nosotros cuando estábamos en la pobreza y en la miserableza de nuestros pecados. Jesús es nuestro pariente cercano que viene a redimirnos. Por eso aquí el rey David dice, Él es el que redime, el que rescata, pero esa palabra rescatar en el hebreo es goel, que significa redimir, pero habla del pariente cercano. Es decir, que el Señor Jesucristo es el que viene a tu vida en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos donde tal vez está todo perdido. Es el Señor Jesucristo, ese pariente cercano, nuestro hermano Señor Jesucristo, y nos hace hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy podemos hablarle con confianza a nuestro Dios para decirle Padre. Abba Padre, dice allí en Romanos capítulo 8.
Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro pariente cercano, el que nos rescata, el que nos libera, el que compra nuestra vida de la esclavitud a través de su sangre. Amén. Eso es bien hermoso. Dios es el que rescata, el Señor Jesucristo, quien rescata del hoyo tu vida. Verso 4 dice ahí, el que te corona de favores y misericordias. Vamos por el cuarto beneficio. Él es el que sana mis dolencias, el que perdona mis iniquidades, el que sana mis dolencias, el que redime o rescata del hoyo en mi vida. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Y aquí la palabra misericordias, es la palabra Gesed, que significa gracia. Es esa gracia en todas las áreas de mi vida. A Dios no le basta con perdonarte, a Dios no le basta con sanarte, a Dios no le basta con rescatar a tu vida del hoyo. Dios quiere coronarte de favores y misericordias. Dios quiere derramar su gracia sobre tu vida en todas las cosas. Dios no quiere verte a ti simplemente como un creyente derrotado. A veces vemos nosotros personas que no tienen victoria en su vida, andan con la Biblia debajo del brazo, condenando a todo el mundo, vidas llenas de amargura, llenas de tristeza, llenas de melancolía, pero con la Biblia debajo del brazo. No, Dios quiere coronarte de favores y misericordias. Nosotros hemos sido despojados de todos nuestros honores con el pecado. El pecado quitó todos nuestros honores, toda esa hermosura de Adán, de Eva, de tener esa hermosura, ese estado que ellos tenían, les fue quitado por causa del pecado. En Isaías capítulo 43, en el verso 4, dice la palabra, Isaías 43, verso 4. Dice, porque a mis ojos, dice el Señor, nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Cuando nosotros somos redimidos, cuando nosotros somos rescatados, el Señor nos corona de favores. Nos corona de amor y de misericordias. Y dice aquí en Isaías 43, 4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Es decir, hallamos gracia ante el Señor. El Señor no nos ve condenados. Nos ve en amor. Dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Los honores que nos habían sido quitados por el pecado de Adán y Eva nos han sido devueltos a través del Señor Jesucristo. Esa hermosura, esa lozanía, ese verdor, esa llenura, eso que nos hace agraciados, nos hace hermosos para otros, nos es devuelto a través del Señor Jesucristo. No hay nada más increíble que ver una persona que no tenía a Cristo atada en sequedad de vida, y luego verla luego de un tiempo con esa hermosura, con esa lozanía, con ese rejuvenecimiento de parte del Señor. Eso solo lo puede hacer esos beneficios. Eso lo puede hacer la gracia del Señor sobre nosotros. Así que Dios también tiene esos beneficios. Dios no solo te perdona, no solo sana, no solo redime tu vida, sino que también Dios quiere coronarte de favores y misericordias en tu vida. Y allí en el verso 5 del Salmo 103 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso esto. Dios quiere bendecir tu vida hasta que tú le digas, no más, Señor. Me has bendecido tanto que no sé qué hacer con tanto de lo que tú me has dado. Y te lo aseguro que llegará un momento en tu vida donde Dios bendecirá tu vida. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Te estoy hablando que estos son los beneficios que recibimos a través de Cristo. Dios quiere perdonarte, amén. Dios quiere sanarte, amén.
Dios quiere redimirte del hoyo, de la muerte, de la destrucción. Dios no quiere ver a tus hijos en drogas, en alcoholismo. Dios no quiere ver a tus hijos, no quiere ver a tu esposo en los brazos de otra. Dios quiere restaurar lo que estuvo destruido, levantarlo, sanarlo o darte una nueva oportunidad en tu vida. Pero restaurar tu vida en todas las áreas. Coronarte de favores y misericordias. Pero Dios dice aquí su palabra que quiere saciar de bien tu boca. Y eso significa que tus oraciones sean respondidas. Que lo que tú hables sea de bendición. Dice aquí la palabra que en el verso 5, que sacie de bien tu boca. Dios saciará de bien tu boca. Dios responderá tus oraciones. Dios te va a levantar, te va a restaurar. Dios quiere saciarte de bien tu boca. Dice la palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y no es la leyenda por ahí que uno encuentra a través de redes sociales y que hay gente que la predica, que es falso, que el águila se va después de unos años, se va hasta lo más alto de la montaña y se quita el pico, se quita las garras y queda completamente como un monstruo, y después de 5 meses todo le nace nuevo. Eso es falso. O sea, eso para personas que han estudiado las águilas, nunca pasa eso. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Las águilas vuelan, renuevan su plumaje. Pero hasta ahí. No es que se quiten el pico y lo cogen contra la piedra y después se quitan las garras y quedan como un monstruo así 5 meses y vuelve y les crece todo. No, no es así. Científicamente eso no es cierto. Pero lo que sí dice la palabra es que nos rejuvenezcamos como el águila, porque el águila sí cambia su plumaje. Pero aquí lo que el salmista nos está diciendo es que el águila puede volar grandes alturas, por encima de las circunstancias, por encima de toda dificultad. Eso es lo que Dios dice. Rejuvenezcámonos en el Señor. El Señor dice en su palabra que los que esperan en el Señor seremos rejuvenecidos como el águila. Tendremos fuerzas como el águila. Y el águila, ¿dónde está rejuvenecida? En que a pesar de que tiene 40 años, puede volar con la misma grandeza y con la misma fuerza sobre las nubes, aún teniendo una edad madura. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios no quiere que tú llegues lleno de achaques, de dolores a una edad adulta. Dios quiere que tú seas rejuvenecido, que goces de buena salud en tu vida. Y quiero leerles una promesa que Dios me daba para cada uno de nosotros en Isaías 65, en el verso 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esta es una hermosa promesa que el Señor me llevaba cuando ahí podía estudiar en Isaías, en el Salmo 103, en el verso 5. Dios saciará de bien mi boca. ¿Y qué significa eso? Dice la palabra que antes de que tú ores, Isaías 65, 24, antes que tú ores, Dios habrá respondido. Mientras aún hablas, yo habré oído. Dios no será ajeno. Y no hablo como si algo lejano, no, es que Dios no es ajeno a tu oración. Ten fe y ten la convicción que esta palabra es para tu vida. Dios sacia de bien mi boca. Y mientras que tú ores, Dios ya te habrá respondido. Escúchame. Verás la respuesta en tu vida. Mientras que hablas, mientras que confiesas la palabra de Dios, mientras que confiesas sus palabras, Él habrá oído. Amén. Y miren, este es un salmo maravilloso.
Y oro al Señor que esto quede atesorado en nuestras vidas. Son 5. Y en la Biblia, el número 5 es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Así como el 7, el número 7 es perfección. Es el número divino. El número 5 es la gracia. Y tendré la oportunidad en otra enseñanza de poderles dar esto tan hermoso. El Señor David toma 5 piedras para destruir y para matar a Goliat. 5 piedras. La destruye con una. José le da 5 tipos de bendición a Benjamín, su hermano. El tabernáculo está hecho con medidas con múltiplos de 5. Son 5 los ministerios que construyen a la iglesia: el pastor, apóstol, profeta, evangelista y el maestro. Son 5 los beneficios que hoy te he enseñado. 5 beneficios de la gracia de Dios que tú puedes tomar en el día de hoy y hacerlos tuyos. Dice el Señor, no nos olvidemos de sus beneficios. No te olvides de lo que Dios hace en tu vida. No te olvides de la gracia de Dios. No te olvides de todas las cosas que Dios tiene para tu vida.